Bienvenidos a Chile Así Pasó. ¿Qué pendejo? Así no es. Coño, ya me está pegando esa madre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente. Está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia, Al Chile Así Pasó. Hoy estamos aquí un viernes más desde el culo del mundo, casa de Paulino. Más felices de lo habitual. Sí, güey. No voy a cortar esta parte del inicio, güey. Ok. No lo voy a cortar. Más Oigan, felices. ¿usan sus teléfonos de silencio? Sí, güey. ¿Por qué? Porque somos... Supongo que ya sí los deben No creo tener que pase silencio. nada, pero... Pero bueno, en fin. Como todas las semanas estoy aquí con mis dos colegas y amigos de la licenciatura. Con Pau, ¿cómo estás, Pau? ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué onda, Yoshi? Pues, como dice el chiste, si tosiste ya le hiciste. El compañero Alberto anda muy feliz. Imbécil. Andamos muy contentos. Hoy andamos más contentos de lo habitual Porque- por múltiples razones. O sea, andamos felices porque llegó polvito, güey. A ver. Bueno, no tan polvo. Aclara ese pedo del polvo, por favor, porque se presta Bueno, mucho. se no presta es polvo. para Ok, especulación. Tal vez usé una palabra que no era, güey. Orégano. Orégano. Mucha diferencia. Sí, orégano, Mucha sí. diferencia. Y hubo chisme del bueno, del Sí. sabroso, que nos abrió nuevas puertas a nuevas líneas de investigación. Lo que da origen al podcast de... ¿Cómo se llama? De la época del terror de Francia. Sí, este es nuestro de hecho, episodio. el otro día estaba yo escuchando cuál fue el podcast que grabamos ese mero día. Ajá. Y fue, creo que el de Amin. Ajá. No fue el de Yamin. Fue otro, el de los Duvalier. Ah, El sí. de los Duvalier fue el que grabamos Sí, fue de ese los mero día. Bueno, sí, pues sí me acuerdo porque dije cómo se llama algo de... ¿Cómo se llama? De cómo se inculpa a la gente sin, Sí. sin fundamento. en efecto. Y pues Entonces, igual está chido porque hoy tenemos audiencia. Así Por es. primera vez en la historia del... La Chile así Sí, pasó, güey. tenemos gente. Tenemos Así es. oyentes. Entonces, Paulino, Y ¿qué pedo? este programa no tiene risas pregrabadas, son de verdad. Coño. Bueno, tú, Yoshi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Digamos que viene un día culero por la lluvia de ayer, porque pues no sé si saben, mojaste? inundó calles y todo. Bueno, llovió tanto ayer. Bueno, por Bueno, mi es casa. que, bueno, por lo menos en Pergel sí estuvo lloviendo muy buen rato, pero lloviznita. O sea, el mío sí llovió así, machín, hubo rayos y la mamada, no se fue la luz afortunadamente. Ahorita está de la verga porque hoy no hay agua, según... Bienvenido. En la mañana que yo también me fui. hasta las 6 de la mañana, hasta las 6 de la tarde vuelve el agua. Porque dijo la CFC que le van a hacer mantenimiento, no creo que en línea. A las válvulas. Y bueno, es un pedo de que no va a haber agua hoy. Llené mis cubetas para prevenir. Qué bueno. Y bueno, yo sí le puedo pedir agua al vecino. Tengo que estás diciendo? robársela. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás achacando Que el le- agua debe ser... ¿Estás achacando que le robé agua a mi vecino? No, Porque estoy nosotros diciendo quedamos que me sin declaro agua. culpable. Estoy diciendo que el agua es un derecho para Ah, sí, todos. obviamente. Me impresiona que ya no tienes ahí la Lo gaveta. tiramos porque estaba tenido gusanos, güey. Sí, desde que ya ves que Es que esa madre Paulino- tiene gusanos, cabrón. Se me fue el Es que pedo. Paulino, para quien no sepa, está criando moscas para... Mosquitos. Mosquitos para fines Científicos. biológicos. Estaba creando Una nueva vacuna. una nueva variante de dengue, güey. Ahí. Ya saben, así que si tienen una nueva variante de dengue, es culpa de Paulino. Pueden comunicarse a él. De al las novio. larvas que crecieron en el del refrigerador de Es para Paulino. que les dé, ¿cómo se llama? Cefalitis a los niños, ¿cómo se llama? Bro, no es dengue. No, güey, lo que le pasa a los niños con los de chikungunya. Y a las señoras embarazadas. Hidrocefalia. Algo así de docefalia. Hidrocefalia es tener la cabeza grande, ¿no? Ajá. No. Pues sí, y la tienes grande por el agua. Creo. Por la sangre igual. Bueno, o sea... Como que tienes un líquido, ¿no? Bueno, Sí, si alguien, y hace ese la- líquido hace si que- alguien nos escucha de medicina, nos los puede dejar en los Bueno, comentarios. tiene la cabeza chiquita. Sí, y microcefalia es pues que tienes Esa la madre. cabeza chiquita, güey. Esa. Microcefalia es cuando tienes la cabeza chiquita. Bueno, Pero en fin, ese es el punto. es Te digo, era para generar microcefalia. bueno. Un nuevo plan, ¿no? De, ¿cómo se llama esta cosa? Nueva teoría Eugenesia. conspirativa. Ah, la verga. Eugenesia. No hablen de eugenesia porque se excita, Alma. Pero bueno, Se puede tomar de tantas maneras a huevo. menos de lo que... Pero bueno, ¿les parece si comenzamos? Adelante. Fierro. Dios, me van a fundar en...
¿Por qué? Bienvenidos al Chile Así Pasó, un podcast de historia mexicana y universal, donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. Después de que terminó la Revolución Mexicana, sabemos que hubieron años, bueno, dependiendo cuándo terminó la Revolución Mexicana, ¿no? Depende, O sea, depende. si lo Depende tomamos del contexto. Depende del contexto, ¿no? Si lo tomamos desde la Constitución, que se promulga la Constitución, hay gente que dice que la revolución se acaba ahí. Yo creo que no, güey, definitivamente no. Pues vinieron los años convulsos, Carranza, mataron a Carranza, vino Adolfo de la Huerta, de interino, y luego llegó Calles, y luego llegó Obregón. Vaya, todos sabemos esa historia, ¿no? Hay una planilla que lo explica. Ah. Hay una... Ya sabes la de... ¿Quién se chingó aquí? Ah, huevo, una planilla. Yo le digo plantilla. Ah, es que sí es cierto. Perdón, lo siento, yo le- Diferencias regionales. Yo le digo plantilla, güey. ¿Cómo? Alguien me había dicho que se le decía de manera diferente en Tabasco. En Tabasco se le dice diferente, güey. Coño. Como sticker, güey. O ¿Qué pegatina, pedo, algo es así. Tabasco, güey, no puede ser nada. Ajá, algo así se decía, como pegatina, sticker, algo así. O algo así. Nada bueno puede salir de Tabasco. No, por supuesto que no. Pero bueno. Excepto la mamá de Alberto. Excepto la mamá Coño. de Alma y nuestro amigo Renato. Y Emiliano, Ah, bueno, sí, eso sí. Por supuesto, pero bueno. Poquitas cosas. que es clasista. El punto es que, como todos sabemos, la Revolución Mexicana bien podría ser considerada como una revolución comunista, porque tuvo tintes de... Tuvo tintes, pero también... No fue exactamente Pero comunista. no fue exactamente comunista. Pero porque, podría... porque hasta acercarse ajá. En cánones Es actuales. que... En las escuelas de Francia se lo enseñan como la primera revolución realmente socialista. Sí, güey. Verga. Es que, Sí. güey, a ver, hay un documento, literalmente, si ponen cualquier documento de Yucatán 1920 y tantos, 22, ven que esa madre dice Gobierno Socialista de Yucatán, güey. Aparece ese otro pedo de Carrillo Bueno, Puerto, sí, que sí, esa sí, parte. Pero vaya, esa parte. ¿cuándo te hubieras imaginado tú? ¿O cuándo te imaginas verlo ahorita? Bueno, claro. No, Siguiendo el ámbito nacional y siguiendo lo que han dicho los autores, destacan sobre todo que México, desde el punto de vista de los de los embajadores norteamericanos, no son embajadores, pero no me acuerdo el otro término. Cónsules. O sea, no, es plenipotenciario. si no me equivoco. Plenipotenciario. O sea, ellos plantean a Wilson de que, bueno, o sea, no es tan radical la revolución como se plantean. O sea, ellos como que dicen, bueno, tampoco nos alteremos tanto. No es tanto pedo como el país que tiene sanciones. En efecto. Que no lo podemos decir aquí. Pero bueno, porque nos monetizan. Entonces, como lo vimos también en el episodio de Kim Il-sung, que de cómo pues la dictadura de Kim Il-sung reemplazó como la religión y creó su propia religión básicamente, Efectivamente. pues en México se trató de hacer eso. Se trató de erradicar la religión después de terminar la Revolución Mexicana, con una serie de leyes que salieron muy mal y que provocaron una guerra. El día de hoy vamos a hablar sobre la guerra cristera, güey. Vámonos. Vámonos. A huevo. Así. Ese Calles tiene sus muertitos. Este es uno de esos episodios que desde puta madre estoy de que lo voy a escribir, nunca lo hacía, porque me daba huevo. Hasta que ayer me dije, chique su madre, ya de una vez. Deberíamos contratar a alguien para que escriba los episodios. Sí, porque luego me da huevo, güey. Si alguien de primero nos escucha. Algún haitiano. No hay tiempo. No es cierto. no es Los cierto, comentarios, La marihuana te hace racista. Perdón. los comentarios de Paulino no representan la opinión e ideología de este podcast. Este podcast se deslinda de todo comentario No, que te pueda deslindas, dañar a Johnny. la comunidad haitiana. ¡Coño! ¡Coño! Ahí tengo un tequila. Cada vez que se diga la palabra deslinde y no de tierras, Yoshi va a tomar un shot. Una Culo si no. Ahí tiene la tapa. Culo si no. Ahí tiene la tapa. Ahí la Ahí está tapa, güey, la ahí está tapa. Ahí hay la tapita, la tienes ahí en la mano. Güey, no puedo tomar, Ah, cabrón. chinga tu madre. Ay, puta, no vayas a chocar, güey. Pues no, Va a güey. chocar en las universidades. Ya Pero sabe, bueno. está lacheado de noche. ¿Te imaginas que Yoshi se ponga violento cuando toma? ¿Qué verga quieres? ¿Qué verga quieres? Así, güey. Güey, fíjate que estoy más tranquilo que otra ¿Sí? cosa. No te imagino, nunca te he visto pedo. Güey, es que no me gusta tomar, o sea, solo me gusta tomar vino. Ay, pinche mamador. Pero bueno. O sea, buen pedo, o sea. Con el ocaso del porfiriato, en la primera década del siglo XX, emergieron nuevamente tendencias anticlericales que se expresaron durante la Revolución mediante actos de violencia y una legislación restrictiva
fijada en la Constitución de 1917. El 14 de noviembre de 1921 ocurrió un atentado en la antigua Basílica de Guadalupe con la finalidad de destruir la imagen de la Virgen de Guadalupe, más o menos como lo que pasó aquí en Mérida, güey. No, que Ah, bueno, no, es no, que aquí sí lo es que- hicieron. Bueno, es es que aquí sí se que pasaron de Aquí sí lo hicieron. Güey, fíjate que estaba repasando ese episodio, güey. Y sí se le puede quitar menos culpa al varado. Porque resulta que no fueron como tal los militares los que lo hicieron, fueron otras personas. Pero el daño ya está. O sea, Sí, el No, mensaje- es que el de aquí estuvo cabrón porque no fue solamente esa, fueron varias, güey. Vale. O sea, es que era 2 por 1. Sí, o sea, dijeron, ¿sabes qué? Si te chingas 2, pues Chíngate chance, esta. ajá, tienes premio, güey. O sea, esa madre como que va a estar más vergas. Pero bueno, ¿Sabes? entonces ocurre este atentado en la antigua basílica para tratar de destruir la imagen de la Virgen de Guadalupe, esta pintura del siglo XVI, XVII, esta que tanto mamaba Víctor Hugo. Sin embargo, por causas desconocidas, el cuadro no sufrió ningún daño, por lo que muchos indicaron que fue un milagro. Obviamente. Obviamente. Esto causó enojo en la feligresía mexicana y dio una razón para levantarse en armas. En 1925, con el apoyo de la Confederación Obrera Mexicana, la antecesora de la CTM, y pues ya con Calles en el gobierno, pues Calles trató de aplicar la vieja confiable. Si no puedo destruir la religión, entonces voy a crear otra religión. Y creó la Iglesia Católica Apostólica Mexicana para romper con el Vaticano. ¿Sabes qué es un dato curioso de esa madre, güey? Que lo profesan más norteamericanos que mexicanos. La Iglesia Cagado, Católica güey. Apostólica Mexicana. Ajá, o sea, Güey, aparte esta madre cómo rima, Católica Apostólica. Iglesia Católica Apostólica. Es como el de la canción de Oscar Chávez. Es que Porque yo soy creo que la química lógica- botánica, yo creo así. que la lógica de Calles era hacer algo tipo lo anglicano. Ves que la reina, bueno, en este caso ahora el rey, es el máximo jefe de esa madre. Yo creo que por ahí... Ah, sí, porque de hecho sí que pero es que eso es anglicano, no es apostólico. Ajá, güey, pero o sea, el tema del anglicanismo es que no hay tampoco mucha diferencia a la estructura católica. Es que realmente el anglicanismo es un catolicismo 2.0 con ciertos cambios, tipo te puedes Y divorciar. con divorcios. Y con divorcios, exacto. Porque el rey quería coger con alguien más. Pero se sentía... Lo que hacen no por coger, ¿verdad? O sea, pero para sentirse menos Coño, culpable. lo que sería capaz un cabrón de hacerle a sus amigos por coger. Pero Bueno, creo que todos nos hemos sentido alguna vez identificados con eso. Pero bueno, en fin. Entonces, pues Calles, después de tratar de crear la nueva iglesia para ese pedo, pues impone la llamada Ley Calles, la cual fue una modificación al Código Penal que se dio en 1926 para limitar las manifestaciones religiosas con el fin de contar con instrumentos más precisos para ejercer los controles de la Constitución de 1917. Ejercer los controles que la Constitución estableció en el artículo 130. Estos instrumentos buscaban limitar o suprimir la participación de las iglesias en general en la vida pública, pero dadas algunas características de la legislación, en algunos estados se llegaron a establecer leyes que obligaban a los ministros de culto a que fueran personas casadas y se prohibiera la existencia de comunidades religiosas. Además de limitar el culto religioso únicamente a las iglesias, así como prohibir el uso de los hábitos fuera de los recintos religiosos. De hecho, como tal, no sé si hasta el día de hoy siga siendo ilegal, ¿Qué cosa? pero antes era ilegal ir vestido de sacerdote por la calle. No, ya no. De hecho, Ya no, ¿verdad? no, ya es- se No derogó tanto, ese pero pedo. se quedó de forma tácita, güey. O sea, ya O sea, como tradición. es que... Sí estaba todavía en el Código Penal, Es- más o menos por los 80. Es- Porque ajá. acuérdate que uno de los argumentos que le dan a López Portillo para no traer al Papa es ese. De que si lo traes, lo vamos a tener que poner una multa porque no puede andar con la vestimenta por la calle. Y que fue que López Portillo dijo, no hay pedo, yo pago la multa. Pero no le digan. Exacto. O sea, no le digas. O sea, no le va a hacer de pedo. Porque actualmente que yo sepa ya no... Ya no es necesario. Ya no es necesario Pero porque- ¿cuándo has visto, güey? O O sea, sea, ya como que quedó tanto en ese pedo. O sea, que- pero... O sea, el código de los padres ya es diferente. A menos en las O sea, profesiones, en las es fiestas que religiosas. las profesiones son otra cosa, pero... por ejemplo, los padres por lo general ocupan
es pantalón negro, zapatos normales, negros por lo general. Y camisa blanca. Y camisa blanca, que por lo general al menos aquí en la región se asimila a una guayabera. Bueno, es una guayabera realmente. Ahora, y con su crucifijo, o sea, su... si te cadena. pones a pensarlo, no hizo nada que no se hubiera hecho en ese contexto, güey, en otros gobiernos revolucionarios, güey. Aquí, por ejemplo, claro, Salvador Alvarado, güey. Y un año antes, Eleuterio Ávila, me parece. Ah, sí. Entonces, esos vatos como de que, ¿sabes qué? Ya chingas tu madre, en la calle no vas a andar con sotana. Es que, o sea, más que nada, o sea, el caso de los gobiernos revolucionarios en Yucatán, los revolucionarios, no los otros, no los corporatistas, o sea, realmente, o sea, tienen una lógica que, o sea, no es realmente querer prohibir como tal la práctica de la religión como tal, sino es quitar influencia a la iglesia dentro de las tomas de decisiones del Estado. O sea, esa es como que la lógica que intenta de alguna manera impulsar a Alvarado. Por eso es que le da luz verde a ponerse, bueno, para que se instalen iglesias de protestantes, si no me equivoco. O sea, Es complicadillo porque está eso y otros factores ahí que tienen que ver con ya los poderes eclesiásticos locales. Bueno, hasta el arzobispo se fue a La Habana, ahí un ratillo. Pendejo no era. Pero te digo, no dista mucho de lo que hizo Calles, o sea, ya, pero a nivel federal, ¿no? Sí. Ya que está más cabrón. Pues sí, pero punto. La ley reglamentaria 130 constitucional facultaba, siguiendo el dictado de la Constitución, a los gobernadores de los estados de la República a imponer cuotas y requisitos especiales a los ministros de culto. Tal fue el caso de los gobernadores más radicales como Tomás Garrido Canábal en el estado de Tabasco, quien decretó normas que iban incluso más lejos, pues obligaba a los ministros de culto a ser personas con estado civil de casados para poder oficiar. En Chihuahua se pretendió forzar a la Iglesia Católica a operar con un número mínimo de presbíteros, y en Tamaulipas se prohibió oficiar a los sacerdotes extranjeros, que es algo que... Así que, bueno, igual Calle es algo muy común que hacía si eres extranjero y religioso. Ah, sí. Igual acá. Sí, Lo que echan pero- mierdita, no, tienes que estar casado, carnal, ¿cómo ves? O Ya sea, sé. esto no tenía razón. de Güey, ser, me recuerda al meme que decía pinches requisitos pendejos. A huevo. Confrontada esta situación, la Iglesia intentó reunir 2 millones de firmas para proponer una reforma constitucional. La petición de los católicos fue rechazada. Los católicos llamaron y realizaron un boicot para no pagar impuestos, minimizar el consumo de productos comercializados por el gobierno, no comprar billetes de la Lotería Nacional, ni utilizar vehículos a fin de no comprar gasolina. ¿Dónde he escuchado esto antes? güey? No. ¿Dónde habíamos escuchado esto antes? Tu Un señor amigo. que habla así. Prefiero no hacer comentarios al respecto. La radicalización hizo que las zonas de los estados de Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Michoacán y parte de San Luis Potosí, al igual que Zacatecas, en la Ciudad de México y obviamente en la península de Yucatán, creciera un movimiento social que reivindicaba los derechos de la libertad de culto en México. La dirigencia del movimiento, cercana a los obispos mexicanos, creyó viable una salida militar al conflicto. En enero del 27 comenzó el acopio de armas. Las primeras guerrillas estuvieron compuestas por campesinos. El apoyo a los grupos armados fue creciendo cada vez más se unían más personas. A las proclamas de Viva Cristo Rey y Viva Santa María de Guadalupe, lanzadas por quienes fueron conocidos en ese momento como los cristeros. Sí, porque Cristeros, Cristo, Viva Cristo Rey. Yo ¿no? pensé que era de cristales ese pedo antes, estaba en la primaria, güey. Que tiene que ver con que rompían cristales o no sé. Yo creo que como que está muy implícito, ¿no? Que sea cristero. Estaba morro, güey. No sé. En todo caso, los que ya se les conocía como cristeros fueron capaces de articular rápidamente una serie de descontentos locales con las consecuencias de la Revolución Mexicana, así como de aglutinar en torno suyo a grupos que, por distintas razones, se oponían a los que ya para entonces se conocía como el Grupo Sonora, nombre creado por el origen sonorense de los presidentes Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. No solo eso, la cristiada, como también se le conoce, logró un uso muy eficaz de los símbolos religiosos, profundamente arraigados en las prácticas colectivas de México, como lo era la Virgen de Guadalupe. Porque pues pendejos no eran, güey. Se agarraron Sí. las figuras más importantes, güey, para
hacer propaganda. Entonces es así como los cristeros se van a la guerra. Dicen, pues chingue su madre, vamos a la guerra. Y uno de los movimientos más importantes fue lo ocurrido en Valparaíso, Zacatecas, cuando el 14 de agosto de 1926, por la noche, apareció don Pedro Quintanar, un personaje de gran importancia en toda la lucha cristera, y puso en marcha el levantamiento que Aurelio Acevedo y sus amigos tenían preparado desde el 1 de agosto, ya que el gobierno, al saber de la presencia de Quintanar, se movilizó más rápido. Se realizó la movilización en Peñitas y Peñas Blancas. Quintanar entraba a combate el 29 de agosto en Huejuquilla, El Alto, en Jalisco, y comenzó así la primera lucha cristera en forma, quedando como vencedores con el grito ahora triunfante de Viva Cristo Rey. Los alzamientos siguieron en Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán por el año de 1926. Luego se sumó casi su totalidad el centro del país. El conflicto tuvo un carácter fundamentalmente rural, aunque la dirección de la liga católica, fue eminentemente urbana. Los cálculos más optimistas consideran que hacia 1927 las fuerzas cristeras rondaban alrededor de los 12,000 personas y 2 años después, en el 29, habían alcanzado los 20,000. Citando vivencias sobre personas que vivieron en carne propia la guerra, cuentan que se quemaron muchos documentos de la iglesia, incluidas las fees de bautizo de todas las personas. La madre. Imagínate. Bueno. ¿Qué más? O sea, bueno, o sea, es como que el acto... O sea, si no se acuerdan, o sea, para ese momento es más común tener un acta de... O sea, la fe de bautismo que un acta de nacimiento. Sí, o sea, un acta de nacimiento. De repente muchas personas dejaron de existir, güey. Se empezaron a desvanecer. A huevos, se empezaron a De hecho, la desintegrar. otra vez rompí por un poquito el acta de Andrés y empezó a desvanecerse. ¿A poco Andrés tiene acta? Es que no se te contó de que perdió su INE. Sí. Y ahorita cae con un acta de Don nacimiento. imbécil. No sé por qué no la ha ido a renovar, güey. Güey, es que, güey, no mames, cae un acta de nacimiento. O sea, si estás viendo esto, Andrés, un saludo. Pero bueno. Finalmente, a diferencia de muchos grupos armados durante la Revolución y antes, durante el siglo XIX, el mercado estadounidense de armas estuvo cerrado para ellos. En 1928, luego de una reforma de la Constitución de 1917, y a pesar de que la Revolución Mexicana había iniciado al grito de sufragio efectivo, no reelección, el expresidente Álvaro Obregón continuó como candidato virtualmente único en las elecciones presidenciales. El Grupo Sonora, se pensaba en ese entonces, repetiría la fórmula seguida 40 años antes por el Grupo Oaxaca, que estaba encabezado por Porfirio Díaz, para reformar paulatinamente la Constitución. Que eso es algo que lo que ya habíamos hablado en su momento, de que si no hubieran matado a Obregón, pues muy seguramente Obregón hubiera armado una dictadura. Lo del cuentito de José Emilio. De José Emilio Pacheco. Muy seguramente Obregón se hubiera hecho un dictador, güey. Porque pues es Obregón, güey. Se decía, sin embargo, que Obregón, a diferencia de Calles, no tenía interés en continuar con el conflicto, por lo que llegaría a un acuerdo para acabar con la guerra. Sin embargo, como todos lo sabemos, a Obregón le volaron la cabeza. Un católico le voló la cabeza, que era José de León Toral, en el restaurante La Bombilla de la Ciudad de México. Obregón había acudido ahí a participar de un desayuno ofrecido por los legisladores del bloque parlamentario que lo apoyaba para celebrar su reelección. Ya sabemos esa historia de cómo matan a Obregón, güey, que llega Toral y ¡pum! en la cabeza. El ejército cristero estuvo compuesto básicamente por peones y aparceros rurales, dirigidos por algunos veteranos revolucionarios, entre los cuales estuvo un güey que es el... No sé si alguna vez han visto la película de Cristiada. No, güey. Me rehusé a verla. ¿Por qué? Sí, No sí sé, la he se me visto. hacía muy... Sí, Está la buena, vi. güey. ¿Sí? Está buena. Te cuenta la historia de un niño que sí existió. Ok. Que de un niño que se unió a los cristeros. En Jalisco, ¿no? Sí, es en Jalisco. Sí, que se une a las fuerzas de un güey que estuvo en la revolución, creo que con Pancho Villa, que se llamaba Enrique Gorostieta. Uno de los que, de hecho, se supone que, bueno, según te lo cuentan en la película, Gorostieta se queda como que al mando de todo el ejército, porque es el único güey con experiencia militar, pero pues, no era el único. Pero era como que el más cabrón, o sea, de todos los que había era como el más cabrón, y
Justamente está este niño que se va a luchar con los cristeros, güey, y lo matan. Ah, Lo matan. Al final de la película, pues, bueno. estás en la el guerra, niño carnal. Sí. No te van a... Spoiler, el niño se muere, lo matan en un enfrentamiento. Pero está buena la Chavo, película, güey. le tocó perder. Estuvo buena la película, güey. Está buena la película. ¿Por qué, virgen, no la has visto? Me fallas como cinéfilo mamador. Es que no la vi, para empezar no la vi, porque yo en ese tiempo decía, para mí que debe tener mucha mamada religiosa. O sea, yo tenía esa impresión de que era como que una película... Usted lo oyó. Con- Paulino odia la religión. No, era una película con... Propaganda. Propaganda, ¿sabes? Como la de Dios no está muerto, tipo así, más o menos. O sea, yo me esperaba, honestamente, algo así. O sea, mi opinión es que es propagandista esa película. Obviamente, O sea, güey, pero hay gente que me dice que no. No mames, güey, ¿dónde está la propaganda? Yo no la veo. Güey, o sea... Sí, esa gente la engaña a su ex, sus parejas, güey. Te Fácil, güey. te conté que nos las dejaron ver para filosofía. Ay, Dios, qué horror. A mí me la dejaron ver en la secundaria para historia, güey. ¿Para qué? Para historia, para una clase de No historia. mames. Güey, güey. Porque estábamos viendo México moderno, güey. Contemporáneo. ¿Qué tiene que ver? ¿Pero qué se relaciona? Ah, yo pensé que decías la de Dios no está muerto. No, güey. La de... Es que... Es que dice que la hicieron ver en una clase de filosofía. Ah, yo pensé que te referías a la de la cristiana. No la de la cristiana. No, Ah, coño. No la... Bueno, ahora Dios entiendo está- sus expresiones de por qué verga te la pusieron en la secundaria. Ahora Güey, o sea, entiendo. dije, ¿por qué verga? Dije, Ahora entiendo sus expresiones, güey. Pues sí. Entonces, pues estaba dirigido por algunos veteranos revolucionarios, partidarios de alguno de ellos, como puede ser Francisco Villa, Emiliano Zapata, y también participaron algún que otro sacerdote. Combatían la política laica del presidente Plutarco Elías Calles. En enero del 27 comenzó el alzamiento civil y días después apareció un referéndum que, a partir de aquel momento, no les dejó más remedio que la guerra. Por su parte, las mujeres también desempeñaron un papel importante dentro del ejército cristero. Además de ser las primeras guerrilleras y las más entusiastas a la hora del conflicto, se destacan más de 25.000 las llamadas brigadas femeninas dedicadas a apoyar en la rebelión, pues básicamente teniendo un papel muy similar como lo tuvo en la Segunda Guerra Mundial, que es pues ocupando lugares en fábricas, pero sobre todo en el frente como enfermeras, güey. De hecho, algo curioso sobre esto es que analizando ese contexto y poniéndolo en perspectiva, o sea, sobre todo de alguna manera la participación de las mujeres durante la guerra cristera, o sea, explica de alguna manera, o sea, justifica de alguna manera que Calles no haya retomado la idea de Carrillo Puerto de otorgar el voto femenino. Porque, o sea, una de las justificaciones es que tenía miedo de que... Sí, Pues es güey. que, de hecho, Llegar a es que esa era influir. una de las grandes justificaciones. Era la justificación más Era común, la de güey. todo el tiempo. Era de todo el tiempo. De no votan no porque sean mujeres, sino porque su voto puede estar influenciado por los ministros de culto. Ese era el argumento, güey. Pero pues sí, banda, ya saben. Y de hecho, quién sabe si sea cierto o no. O sea, pero recuerdo, hay una entrevista que Es le la hacen justificación. a este Juan Rulfo en un programa de los 70s y él decía que parte del papel que tuvieron, o sea, las morras, aparte del que está diciendo Jaiba, era el de asusar al combate, o sea, a sus maridos, a sus hijos, porque él comentaba, dice, como que lo que decían era, pues, que no eres lo suficientemente hombre si no Vas a la vas guerra. a defender la causa de Dios, o sea. Y pues, Y hombre, vato, pues, como que si fuera Joto podrías esto. Pero, o sea, levantaba un fusil, el de su compadre. Coño. Sí, güey, ajá, entonces eso, y fíjate, está curioso porque también hay un aspecto que yo vi cuando empecé a checarlo de trabajo para mi tesis, que era la parte agraria, güey, del conflicto. O sea, cómo estos grupos que están implicados, muchos de estos grupos, como que tienen deudas con el agrarismo. O sea, Ah, sí. Sí, ya sabes, nunca le toques el santito ni... pues a eso se refieren, ¿no? Por eso es que estábamos comentando ahorita de que no solamente eran puros católicos, también era gente que en general estaba en descontento Sí, con el güey. gobierno, güey. Y muchos también se unieron ahí. Pero bueno, como estábamos diciendo ahorita, el levantamiento de los cristeros no dependió solamente de las circunstancias geográficas, históricas y sociales, sino que también tuvieron su papel las circunstancias psicológicas.
El fanatismo jugó un papel importante e hizo que el levantamiento tuviera diferentes características dependiendo de la región. Aunque no hay que confundir la fe religiosa con la vocación militar que puede tener una persona, dado que el ejército era una milicia, el comportamiento y la estrategia que utilizaban variaba dependiendo de si estaban en zonas montañosas, planicies, valles, mesetas, etc. Lógico, güey. O sea, de que pues el fanatismo, güey, lo vimos estábamos hablando el otro día, que justamente como que el lugar donde más pegó la guerra cristera pues fue como en la zona de Guanajuato, Sí, güey. la zona de Querétaro. Pero está curioso porque ¿por qué no en Puebla, por ejemplo? Si Puebla es una zona pues bastante religiosa. Que era como que históricamente conservadora, clerical. Tal vez por la cercanía a la Ciudad de México. Puede ser. Pero pues, a ver, eso está curioso. Tlaxcala, ¿a cuántas, tú que ya fuiste, a cuántas horas está de México? 2 horas más o menos. Es como ir a Tizimín. Guanajuato, me parece, está como a 2-3 horas, güey. Zacatecas está como 8 horas, güey. 10 horas. Pero estamos hablando de una época donde no existían carreteras, no Ah, había bueno, tantos bueno, carros, está bien, o sea, está bien. todavía la gente se movía a caballo, Bueno, güey. pero pon tú, al menos la parte de Guanajuato, como es zona minera, es como que camino real, ¿no? O sea, esa parte es camino real. Bueno, lo que quedaba del camino real. Bueno, también. Pero bueno, el punto es que esta zona de Guanajuato, Querétaro, Jalisco, en cierto modo no ha terminado de cambiar porque pues siguen siendo los lugares como que más católicos, los reductos de católicos más grandes, güey, sobre todo Guanajuato. O sea, Guanajuato es lo más conservador que te puedes encontrar. Por eso es que el PAN gobierna ahí, güey. No, O sea, de hecho, no es por nada, ¿no? sí, es El Guanajuato. pan y el pan naranja. Guanajuato cerca de ahí. es es como el estado con mayor número de católicos, me parece. O sea, prácticamente en Guanajuato todos son católicos a la verga, güey. Por eso es que pues ahí gobierna el PAN. Y tú lo mencionabas, ¿no? En una ocasión de lo de las entrevistas de los gays. De las entrevistas que fueron a hacer a Guanajuato. Eran encuestas, algo así. No me acuerdo cómo lo mencionaste. De cómo ponía como que a 2 personas. Como que le describían la misma persona a diferentes personas. Pero en el momento en el que le decían que era gay, como que la gente se retraía. Tú lo mencionabas, güey. De cómo como que en el momento en que le decían que era gay, dejaban de confiar en esa persona. No sé, la Ah, verdad. no me acuerdo. Pero sí suena algún tipo de estudio que yo te checando. No sé, pero. Pero pues no dejen de desconfiar. En fin. Ah, sí. Era para, ¿cómo se llama? Una encuesta que hicieron sobre confianza en general de la ciudadanía. ¿Qué le tenían desconfianza? ¿Qué le tenían miedo, güey? Ah, ya. Era un estudio de ese tipo y como que la prueba la hicieron en Guadalajara, no solamente con los gays, sino también con las personas con SIDA y todo ese pedo. Sí, Y bueno. el más alto, el lugar con mayor desconfianza a la comunidad LGBT, en general a la comunidad gay, Era Guanajuato. güey. Sí, bueno. Sí, ese era el estudio, güey. Qué curioso, la verdad. Pero en fin. Al llegar a la presidencia de la República, Emilio Portes Gil comenzó una larga negociación en la que participó como mediador el recién llegado embajador estadounidense Dwight Morrow. Por su parte, la Santa Sede designó al todavía obispo de Tabasco, Pascual Díaz Barreto, como secretario del Comité Episcopal, nombrándolo intermediario oficial, para solucionar el conflicto Iglesia-Estado. Junto con el delegado apostólico, el señor Leopoldo Ruiz y Flores, se entrevistaron con el presidente Emilio Portes Gil para llegar a un acuerdo el 21 de junio de 1929 sobre la cuestión religiosa. Se logró un acuerdo de amnistía general para todos los levantados en armas para quienes quisieran rendirse. Se acordó devolver las casas rurales y episcopales y evitar mayores confrontaciones en lo sucesivo. Sin embargo, para ese entonces existía una profunda división en el seno de la Iglesia de México. La fractura afectaba desde la cúpula episcopal hasta en los laicos. Entre los obispos, la mayoría estaba a favor de un acuerdo con el gobierno, pero había 3 obispos muy combativos opuestos al acuerdo. El más decidido en contra del acuerdo fue el monseñor Leopoldo Parra y Torres, obispo de Tacámbaro, en Michoacán.
En el otro extremo, presionando para que se lograra un acuerdo con el gobierno, se encontraron los obispos de la Ciudad de México, José Mora y del Río, y de Tabasco, Pascual Díaz Barreto. Oye, una pregunta. El que estaba gobernando Michoacán por ese tiempo era Cárdenas, ¿no? Hablamos de temporalidad. ¿O eran los... ¿Dónde gobernaban los Ávila Camacho? En Puebla. Puebla, ¿no? En Puebla. Y Cárdenas es de gobernó Michoacán, ¿no? Cárdenas, no sé si Lázaro fue gobernador de Michoacán. Según yo, no Michoacán, sé. pero no sé. El que sí fue gobernador, sí, te iba a decir, el que sí fue gobernador de Michoacán fue Cuauhtémoc. Cuauhtémoc sí estoy segurísimo que fue gobernador, pero ahora que me lo dices, creo que sí Lázaro Cárdenas también llegó a ser gobernador de Michoacán. Lo voy a buscar porque ya metiste la puta duda, güey. Porque literalmente creo que los tres Cárdenas han sido gobernadores de Michoacán. Tanto Lázaro como Cuauhtémoc y el nieto que es Cárdenas Batel. Que también No fue... tengo el gusto de conocerlo, la verdad. Eso es el nieto, güey. Lázaro Cárdenas Batel. ¿Es lo equivalente a Enrique de la Madre? Ándale. No. En este caso es el equivalente a Alfredo del Mazo. Bueno. Ves que los del Mazo también. Gobernador de Michoacán del septiembre del 28 y septiembre del 34. Dejó de ser gobernador para hacerse presidente. Ya sabes ahí, a las grandes ligas. Ya ves. De hecho fue gobernador 2 veces. Ahora que lo estoy viendo. Pero uno fue un interinato de mes y medio. Pero en fin. Periódicos pertenecientes a la gran prensa se ven bruscamente obligados. Deja de estar mordiendo el pinche cable, gato de mierda. Deja de jugarlo. Patealo. No lo patees. Esta parte se borra. Es que no mames si me lo rompe, no mames. Sí. No Se estés endeuda tratando. Flor. Y eso que falta. No, pues falta se va a uno. electrocutar. ¿Eh? Pero... Paulino, O sea, también, aparte. Paulino pensó en su mente, un gato menos. Un gato menos. Pero bueno, periódicos pertenecientes a la gran prensa se ven bruscamente obligados a entrar al caos oficial. Tal es el caso de Excelsior, que ya existía. En él, Excelsior de 1929 se opuso abiertamente a la política gubernamental en materia religiosa, a tal grado de publicar una verdadera apología al movimiento cristero. Excelsior fue el que empezó con lo del movimiento del Día de las Madres, ¿no? Parece que sí. Cuando se dio esto los folletos de Matas Bringas, por la bruja del hogar y todo ese pedo de la eugenesia y la chingada. Excelsior fue el que inició el movimiento para Día de las Madres con otras comunidades católicas. Me parece que sí. Para la vida, ¿no? La verga y ese pedo. Que casualmente. ¿Qué se puede esperar del Excelsior? ¿Excelsior es el diario que funda Alvarado? ¿O es otro? No me acuerdo. No Excelsior sé. es de nivel nacional, güey. Ajá, no, pero recuerdo que... Ay, lo voy a googlear. No, que sepa. A lo mejor Excelsior. Pero Del nunca PAN. lo descartes. Creo que es el Universal. A ver. Es que el Universal te existe desde antes de... Entonces me estoy confundiendo, creo. O sea, Manuel Gómez Morín fue de los fundadores del PAN. O sea, muy seguramente lo que pasó fue que cuando fundaron el PAN terminó adoptando al Universal. Y muy seguro, de hecho sería al revés, el Universal terminó adoptando al PAN porque pues el PAN no ganaba dinero. No ganaba por sí ni de mismo. pedo. No le daban varo. O sea, prácticamente el PAN... Digo, el otro día estábamos platicando, sería interesante investigar cómo verga le hizo el PAN para sobrevivir tanto tiempo. Estaban diciendo que fue a partir de... O creo que fuiste quien lo dijo. Que agarra fuerza después de Echeverría. Echeverría, que le empiezan a meter varo al PAN. Sí. Porque pues no recibían recursos. Sí, pero yo lo que me refiero es cómo sobrevivió antes de... Porque estamos hablando de tiempos de Echeverría. Bueno, o sea, pues, a entre ver. tiempos de Echeverría y que También se quienes funda... están detrás del PAN, güey. O sea, no es gente pobre, güey. El Yunque, güey. El Yunque. ¿El Yunque de qué año es? Desde iniciados en el PAN ya tenían empresarios. Sí, o sea, el PAN siempre tuvo empresarios, güey. Nada más que eran los pocos los que se metían Puta, pero realmente. ¿cuánto no le meten a esa madre? Ajá, exacto. Sí, exacto. Obviamente, eran los pocos los que se metían. Porque el PAN siempre, o sea, realmente el PAN lo único que fue Alvarado sería cambiando, el güey. Heraldo. Lo único que fue cambiando dentro de su ideología
fue quitarle lo fascista, güey. Quitarle lo fascista fue como lo único que le cambió, porque como tal el PAN sigue Es que ya siendo no lo está mismo. chido. Sigue siendo el partido de los católicos y de los empresarios, güey, y de los blancos. Que por cierto, ahorita que dices fascismo, güey, si son de la universidad, no tienen oportunidad de visitar el Museo de la Memoria y la Tolerancia, vale la pena, mucho la pena. Nomás como comentario, que pueden hacer recorrido virtual, tiene muy buen material y pues comentar eso. Y condena mucho a las potencias, tanto alemanas como Maldigo desde el aliadas. fondo de mi alma y de mis vísceras. No, fuera de pedo, o sea, hablan acerca del holocausto, pero dicen, también los aliados no tienen su responsabilidad ahí. Ay, Claro. no mames, como de que no, güey. No, o sea, porque sí dicen, esos cabrones pudieron haber evitado miles de muertes, pero no. Sí, güey. El bombardeo de Dresden es un crimen de guerra, güey. Los propios No, pero, o sea, se bombardeos refieren de a- Nagasaki, güey. Sí. Perfectamente podrían ser crímenes de guerra. Güey, no es tenía que, razón güey, de así, ser. así de ignorancia tenía de Centroamérica, güey. No sabía que había un genocidio maya en Guatemala, así te lo pongo. Así de cabrón el asunto, pero ese es tema para otro podcast. Sí, pero- nomás como nota. Pero sí, güey, te digo, los propios bombardeos atómicos, güey, mucho tiempo fueron considerados como crimen de guerra. Porque lo platicábamos, creo que en el episodio del Proyecto Manhattan, güey, de que como tal ya no había motivo para lanzarles las bombas, porque ya estaba más que cantado que se iban a terminar de rendir tarde o temprano. ¿Sabes qué está cagado? ¿De qué año es ese de genocidio maya que dices, güey? Es de 1900, está en el contexto de las dictaduras militares de... Que tiene No sentido. no es prehispánico, o sea, No, sí, no, es siglo XX. es siglo XX. Digo, está cagado. Pero, o sea, hablan acerca de la comunidad maya en el sentido de que como había guerrilla popular en Guatemala, la lógica del gobierno es que estos grupos no son civilizados, no piensan, entonces va a ser muy sencillo que sean manipulados. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia? La tierra arrasada. ¿Te imaginas qué cagado? Tierra quemada. No, arrasada en el sentido de que mataban a toda la comunidad para que no se establecieran. O sea, sí, mataban a todas las comunidades para que sea muy difícil que vuelvan. ¿Te imaginas estos votos así de bomba? Y pum, se mueren. Paulino, no hagas ese chiste. Qué güey. gran chiste, güey. No hagas ese Qué gran chiste. chiste. Me recordaste a un chiste que el otro día estaba yo escuchando de que Perdón, banda. que está diciendo No un estoy al vato. Ya lo saben, a Paulino le gusta reírse de las muertes. No. Un chiste que le estaban diciendo a un vato. Tú sigue tus sueños, que esto, que lo otro. A Beethoven, ¿cuántas veces no le dijeron que no iba a poder ser músico, que esto y que lo otro? ¿Tú crees que los escuchó? Recordatorio que Beethoven pues era sordo, güey. Fue un gran chiste, güey. Güey, yo me cagué de risa, güey. Un gran chiste, güey. Al chile. Pero bueno. Ante los ojos de Calles, Rodrigo de Llano, director de Excelsior desde 1924, resultó responsable de esta política editorial antigobernista. Por lo que en 1929, con fondos del gobierno federal y a nombre del empresario regiomontano Federico de la Chica, adquirió el periódico y puso fin a las protestas contra los acuerdos de 1929 firmados por Portes Gil y el obispo Pascual Díaz. Bajo la fuerte presión del gobierno de Estados Unidos, que a su vez respondía a peticiones repetidas de obispos y laicos católicos en este país, el presidente Portes Gil anunció que la Iglesia Católica se sometería a la ley sin que la Constitución sufriera algún tipo de modificación. A partir de ese momento, sin embargo, el país entró en un periodo en el que los investigadores de la relación Iglesia-Estado han calificado como un periodo de relaciones nicodémicas, en referencia a Nicodemo, que si no ubican ustedes a Nicodemo dentro de la Biblia, Nicodemo es un güey, es un fariseo, es un vato, o es un judío que participaba dentro del Sanedrín, que todas las noches se iba con Jesús, güey, a platicar a escondidas, ¿sabes? O sea, como que de manera ilegal. Por eso es que dicen que es como relaciones nicodémicas, porque se veían a escondidas por debajo del agua, vaya, ¿no? Otros calificaron a este periodo, que se extendería hasta 1929, como un modus vivendi, un modo de vivir, en el que el Estado renunciaba a la aplicación de la ley y la Iglesia renunciaba a exigir sus derechos. Estas relaciones nicodémicas o modus vivendi debieron enfrentar, sin embargo, un severo momento de prueba cuando Calles, presionado por los efectos devastadores de la crisis de 1929, la Gran Depresión,
pronunció así el llamado Grito de Guadalajara, lo cual a mí se me hace una mamada que le llamen así, güey. En ese grito, el 21 de julio de 1934, Calles, en su condición de jefe máximo de la Revolución Mexicana, hacía un llamado para que la revolución, triunfante en lo militar, se trasladara a partir de ese momento al ámbito de la conciencia, de la educación y de manera más específica de la educación de los niños. El Grito de Guadalajara marcó el inicio de una serie de reformas al sistema educativo mexicano que culminaron con el proyecto de la así llamada educación socialista de Cárdenas, que vete a la verga la de pedos que trajo esa pinche... Ese puto párrafo de la Constitución. Solo la decir La palabra, socialista. sí. Educación socialista. Oye, ¿pero qué tiene, güey? Es que es socialista. Pero no lo has leído. No mames, no, güey. Como con el proyecto de ahorita, güey. No mames, güey. ¿Cómo le hicieron de pedo por el proyecto de reforma educativa, güey? Ah, Simón. Del nuevo plan de estudios, güey. Porque decía que era colonialista, o sea, que era... Indigenista. Era colonialista o algo así. O sea, que se centraba mucho en eurocentrista. El viejo. Que el viejo plan era eurocentrista, Ajá. clasista y no sé qué tanta mamada, güey. Y no me acuerdo, es otra palabra, güey. Ajá. Pero, güey, empezaron a decir, no, es que esta es ideología, no sé qué, que del comunismo, este plan de estudio comunista y no sé qué nos va a traer. Y, güey, creo que es el primer plan de estudios que hacen maestros, güey. Bueno. O sea, mira, y no pusieron socialista, ¿eh? Y mira qué pedota. Que fue, yo no pusieron la palabra recuerde socialista. como tal, el pedo del modelo educativo es que mucha gente lo tachaba de muy de izquierda. O sea, muy de izquierda. ¿Cómo puede ser de izquierda un programa Pues en educativo? cierto modo, como que quiero que yo que ven como que que ven que les van a como que vender la idea del colonialismo como malo, como algo que vino a matar nuestra cultura, que bla bla bla, ya hemos hablado de ese tema. Más o menos por ahí va el punto. Pero Ese día aún eliminaron así, ¿cómo decirlo? Fíjate, es que está cabrón. Está cabrón porque prácticamente todos sabemos que la materia que más le vale verga a las personas, güey, a las papás o a la gente que ve el plan educativo es historia, güey. Sí, güey. La materia que más le vale Les verga. vale súper Pero verga. es la primera cuando ponen el grito en el cielo, güey. Es la primera por la que ponen el grito en el cielo cuando algo no Sí. les cuadra, güey. Ajá, güey, es lo que está cagadísimo. Está cagadísimo. Porque, güey, tú ni le Es lo- ponías atención, güey. es Le lo- vale Loco, verga tú la te materia. salías de tus clases, cabrón. Tú te duermes en el Senado, güey. Vete a la verga, güey. ¿Tú qué vienes a decir acá, güey? Bueno, En fin. es lo equivalente como cuando es lo equivalente, ¿cómo se llama? Cuando eres una contradicción constante, de que haces todo lo contrario de tu discurso. Sí, ok. Eso es lo equivalente. Sí, y que te digo, podríamos o sea, rescatar de esta digo, reflexión. esa pendejadita, ese parrafito del final, porque era las dos últimas palabras Eso del se llama artículo. ser, Educación digámoslo, socialista. digámoslos como es ser cizañoso. Sí. Ignacio, tú no sabes ni leer ni escribir. ¿Qué Y chingados de estás hecho, haciendo? esa mamada, ¿sabes en qué serie se quitó? De Fox, ¿no? Salinas. En el de Salinas. Salinas. En el de Salinas se quitó porque no mames, güey, ¿cómo pretendes implantar un modelo neoliberal con una educación socialista? Yo lo Porque con Salinas hubo una reforma educativa, güey, que es la reforma que le permite al sector privado entrar a la educación y que también permite la implementación de las escuelas católicas. O sea, prácticamente la idea es, sí puede haber escuelas católicas siempre y cuando sean privadas. O sea, no puede haber escuelas públicas Ok, católicas. bueno, o sea, si mínimo, es una escuela mínimo. religiosa, tiene que ser privada de huevo. O sea, al punto en el que, pues, ya el que quiere estar ahí es porque tiene el barro suficiente para pagarla. ¿Y sabes qué me da como que cosa? Que esas madres no son SADCB. Son asociaciones sin fines de lucro. O sea, esa madre a nivel de impuestos está muy cabrón, güey. Porque, y quieras o no, lo público lo tienen en el aspecto de que no pagan como que los impuestos que deberían pagar por ser una empresa privada, güey. Paulino, creo que hay que hacer un podcast. Igual los hospitales. Bueno, los hospitales no sé. No sé cómo está legislado, la verdad. Pero sí, hay que hacer un podcast exclusivamente para hablar acerca del lavado de dinero. La historia del lavado de dinero Sería por muy Paulino. chingón saber, yo lo sigo diciendo, si los hospitales tienen dinero público o si pagan menos impuestos. Porque estaría los privados. mamaloncísimo mandarlos a la verga en ese sentido. Para que sí como que les Pero caiga te a la ref- gente que usa Pero como te que refieres hospitales privados, a güey. los privados, ¿no? O sea, a los consultores privados, ¿no? No, en general, a lo que sea consultorio privado, güey, la chingada, la verga. Pero la te verga. refieres al sector privado.
En cuanto a escuelas y a hospitales, estaría interesante. Sí, hay que hacer un día un podcast exclusivamente para eso. Ustedes de lavado de dinero por Paulino. Sí, no mames. Pues, ¿no te acuerdas de lo que yo te contaba de la doña de la pastelería? Güey, nunca voy a Que tenía superar. su iglesia y la escuela. Y que nosotros decíamos... De hecho, eso se lo platiqué a una persona una ocasión que estaba estudiando negocios internacionales. Que me contaba, le conté y me dijo, muy seguramente utilizaba la pastelería para blanquear el dinero. Sí, güey, sí, Que digo, obviamente. muy seguramente usaba la pastelería para la deducción de los impuestos. Porque pues como tal lo de la iglesia no lo tenía que declarar porque son aportaciones voluntarias. Y el tema de la escuela es como de que... La iglesia es una gran forma igual de lavar Sí, dinero. güey, la iglesia es una manera perfectísima de lavar dinero. La Si quieren lavar perfecta. dinero, hagan una iglesia, güey. Un es una- templo, un templo. Casualmente mañana voy a dar un curso acerca de cómo abrir una iglesia. De hecho, ¿dónde es? Había... También una gran manera de lavar dinero es otra que es la de los equipos, güey, deportivos. Sobre todo por con el fútbol. Sí, por la compra de jugadores. Por la imagino, ¿no? compra-venta de jugadores, güey, es una magnífica manera de lavar dinero. Tipo, pues estás pagando 80 por un jugador de 20. Es como de que, pues, tú te quedas con 30 y Sí. 50 por mí. Pero bueno, en fin. A pesar de las tensiones generadas por el grito de Guadalajara, el gobierno mexicano contribuyó a esta fórmula de relaciones nicodémicas, decidiéndose a no aplicar la legislación en materia de cultos, moderar las reformas en materia educativa, así la llamada educación socialista era un lejano recuerdo, ya a finales de la década de los 40, porque, o sea, como tal, sí existe el proyecto, se rechazó, pero nunca se modificó la constitución. O sea, ese parrafito de educación socialista se quedó ahí, güey, nunca se lo quitaron. Pero sobre todo, a centralizar una vez más en la figura del presidente el manejo con de la relación con la iglesia, con lo que evitaba nuevos episodios de radicalización a cargo de gobernadores como sucedió en Tabasco con Tomás Garrido Canaval. Que algo me suena que este cabrón debe de ser papá de otro gobernador. Me suena el apellido Garrido en Tabasco. Me suena, güey. Me suena, el Tomás Garrido me suena en Tabasco. Es un diputado, el diputado, ¿no? Tomás Garrington. Garrington, o sea, Sí, me güey. suena, porque... Rima. Sí, güey, o sea... Me suena. No, Yarrington, es Yarrington. Es Yarrington, no, pero creo que Yarrington es otro peto, güey. Pero que yo sepa, este apellido Garrido me suena, güey, me suena. Ah, mira, también fue gobernador de Yucatán. ¿Quién? Este cabrón. Tomás Garrido. Ah, sí, fue gobernador. Esa no me la sabía. Deja ver a sus hijos. Felipe, no, al parecer no. Pero en fin. Familiares. Pues no tiene. Pero me suena ese pinche apellido. Bueno. Esta decisión fue correspondida por la iglesia. Los obispos mexicanos ungieron al arzobispo de México como interlocutor oficioso con las autoridades federales, a pesar de sus divisiones y diversas visiones de cómo solucionar el conflicto. No solo eso, México fue también uno de los pocos países del mundo en el que el delegado apostólico fue un obispo del propio país. Esto fue así durante el periodo 1927-1951. Durante este tiempo, la representación de la Santa Sede en México fue ejercida sucesivamente por los arzobispos Pascual Díaz Barreto, de la Ciudad de México de 1929 a 1936, Leopoldo Ruiz y Flores de Morelia, del 36 al 41, y Luis María Martínez, de la Ciudad de México, del 41 al 51. Al hacerlo así, se constituyó en México lo que diversos analistas de las relaciones Estado-Iglesia han calificado como un modus vivendi, un modo de vivir, entre las autoridades civiles que optaban por no aplicar las leyes y las autoridades religiosas que decidieron no disputar de manera pública las condiciones que les habían sido expuestas. O sea, yo no te chingo y tú no te quejas. Ok. Llevámoslo por la paz. Suena justo. De hecho, creo que es durante la Guerra Cristera donde Ávila Camacho... Creo que justamente Ávila Camacho, si no me falla la memoria, era gobernador de Puebla durante este periodo. No, era Maximino, ¿no? No, es que los dos fueron gobernadores, me parece. Ah, pues ya te Bueno, mentiré. no, es que Maximino fue gobernador de Puebla durante la presidencia de Ávila Camacho, me suena. Porque, o sea, Maximino sí fue gobernador, pero me parece que Ávila Camacho seguramente también lo fue. O algo así.
Sí, el que sí me acuerdo que era gobernador, o sea, no estoy seguro de Ávila Camacho, nomás, pero Maximino no sé. Sí, Maximino sí fue gobernador. Pero te digo que yo recuerde, Maximino fue gobernador durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho. Lo voy a buscar porque ya me dice la puta duda otra vez, güey. Tú nada más sirves para meterme dudas, güey, y hacerme que entre a Wikipedia. A ver. Pues no. Era secretario de la Defensa Nacional. Pero... entonces era Maximino, me parece. Bueno, el punto es que Ávila Camacho ya ocupaba un puesto muy como que importante dentro del ejército. Y justamente lo mandaron a batallar contra los cristeros, creo que en Puebla o en uno de estos estados por ahí cercanos. Y cuentan las crónicas de que el vato nunca les decía nada a los cristeros. Era como de que, pues, ¿saben qué? Al Chile yo también soy católico, güey. Yo no les voy a decir nada. Hagan, pues, sus cultos, lo que quieran. Pero, cuando vengan mis superiores, se cuadran. O sea, tipo, yo les dejo hacer lo que quieran, pero cuando yo les diga, porfa, hoy no. Es lo Hoy no, es lo equivalente cuando con tu profe acuerdas que no van a venir. Y entonces dijo, el que se raje es puto. O sea, Sí. o sin el... Sí, aclaro esto. Eso, o sea, eso sí es muy funable. es muy funable el Eso es muy asunto, funable. pero... Eso se va a cortar. Eso y lo se vamos va a poner en Twitter. Ajá, exactamente. Exactamente. Posiblemente hoy salgan unas fotos de Paulino y con algunos Con el animales que pito fuera. odia. Con el pito fuera. No, Paulino, eso es ilegal. Ah, ya lo oyeron, Paulino. Yo salgo aquí afuera de mi casa con así. Bueno, Bueno, ya lo vieron, güey, cuando se nos cortaron la luz. Nos cortaron la luz. Coño, sí. tú Nos iban a cortar tú luz. tienes la foto, ¿no? Ay, chance sí, chance no. Cuando Lo tendría pusiste que buscar. hable más fuerte, estoy usando una toalla. Hable más fuerte que tenga una toalla. No, pero lo que me refiero es cuando acuerdas con tu profe de que no van a ir y que se raje, se lo chingan. Exacto. Sí, pero bueno, en fin. Durante este periodo, las relaciones Iglesia-Estado en México oscilaron de buena manera con Ávila Camacho, porque pues Ávila Camacho era católico. El primer presidente en mucho tiempo en declararse públicamente como católico fue Miguel Alemán. ¿Por qué? Porque el monseñor Luis María Martínez se convirtió en una figura omnipresente en las giras y actividades públicas del presidente. Hacer de colaboración con Adolfo López Mateos, quien en su campaña presidencial de 1958 logró que un sacerdote ¿cómo se llama? Que un sacerdote que era Antonio Quintanar, párroco de Tlatenango en Zacatecas, pronunciara a pesar del artículo 130 un discurso apoyando su candidatura el 1 de febrero de ese año. O sea, prácticamente puso a un obispo en su discurso, en un meeting, güey. Y eso pues se supone que no se puede hacer. Porque eso sí está hasta el día de hoy, que los obispos como tal no pueden meterse. Pero en los pueblos es otro pedo, ¿eh? Tenemos un sí. compañero que es político y que decía que cuando él iba a los pueblos para dar algún tipo de charla, estaba ahí el obispo, güey, que lo recibía. Bueno, más que el obispo, Bueno, el obispo, párroco. el cura, el párroco. El párroco. El párroco. El de la parroquia. Pero bueno. Luis Echeverría y con López Portillo, pues ya sabemos, ¿no? Bueno, ellos dos, y López Portillo sobre todo, asistió a los funerales públicos del modus vivendi y la legislación vigente en México en ese entonces. Y como sabemos, Luis Echeverría visitó el Vaticano, fue como que las volver a tejer poquito a poquito las relaciones de Estado con el Vaticano, y pues con López Portillo viene la primera vez Juan Pablo II, ya lo vimos en el episodio de López Portillo. Pero como tal, algo que también tenemos que tener en cuenta es que como tal las relaciones diplomáticas como tal con el Vaticano no se restablecieron hasta 1988, ya con Salinas, cuando el Papa viene con Salinas, porque vino con López Portillo, vino con De la Madrid, vino con Salinas, creo que vino con Cedillo, vino con todos hasta Fox, me parece. Porque Fox la última fue con Fox, güey, en 2002. Pero vino con López Portillo, vino con De la Madrid, estoy seguro, con Salinas estoy segurísimo que sí vino. Con Cedillo me queda la duda, güey. No sé, güey.
¿En qué te refieres exactamente? Que haya venido el Papa en ese Me parece que no, me parece que no. No. Fue con Salinas. Con Salinas sí Fue vino. Es con que, Salinas. que yo recuerde, hizo 5 el vato. ¿Todavía es que estaría cabrón? No, creo que no vino con Cedillo. Me parece que la otra fue O vino con... 2 veces con uno solo. No vino con... O sea, me acuerdo y no vino con Cedillo. Estaría cabrón que como que el siguiente papa que hubiera fuera negro y ahí sí lo invitaran, güey. Estaría muy cabrón como que ver la reacción, ¿no? A ver, vamos a Estaría buscarlo. cagado. El primer La primera vez. el primer Black Pope. Ese sería literalmente el Black Pope. El día que pase eso, creo que a alguien le va... Yo digo que ya estamos... No, pero ha estado, o sea, ha habido alguna negociación con... No lo sé, te mentiría la verdad. No, Pero bueno. No sé, la verdad. Yo no he podido estar en la curia. ¿Ya con el dato? Y de una vez me deslindo de todo... No es cierto. ya, shots. O sea, no sé si has visto, no sé si viste el meme que decía, me deslindo de todos los hechos ocurridos durante la muerte de la reina Sí, inglesa. me deslindo de todos los hechos ocurridos de los hechos ocurridos hoy en Londres. Sí. Pues bueno, ya tengo aquí el dato. Vino 5 veces y en efecto vino en el 79, Portillo. En el 90, Salinas. 93, Salinas. O sea, vino 2 veces con Salinas. Wow. Vino en el 99 con Cedillo y vino en el 2002 con Fox. O sea, el que no vino a ver fue a Miguel de la A Madrid. Calderón. A Miguel de la Madrid. Porque el güey se murió antes de que llegara Calderón. Ah, bueno, buen punto. El que vino con Calderón fue Benedicto. Pero recuerdo... Benedicto vino con Calderón. Pero ya era presidente. Ya, No, Calderón. pero se sigue siendo presidente porque recuerdo que hay una, pero donde no es presidente Calderón. Creo que ya era presidente Peña. Fue otra visita de Benedicto, me parece. Que yo sepa, Benedicto vino nada más una vez. Con Peña vino Francisco. Ah, entonces creo que es Francisco, yo me estoy Con confundiendo. Peña vino Francisco. Ah, entonces, porque me acuerdo que está una nota donde está Calderón diciendo, aquí estoy esperando al Papa. Ay, Dios. Pero, o sea, güey, el vato es... Panistas, güey. Panista, sí. Que yo recuerde, Benedicto nada más vino una vez, güey. Que yo recuerde. Porque Antes de que renunciara. sí, porque sí, me acuerdo que prácticamente Calderón le puto rogó, güey, por favor, ven, no seas culero. Porque le rogó panistas, güey. Sí, Y hasta que el obviamente. vato se hartó y dijo Simón. Pero Ven, te la chupo. Exacto. A ver. Son algo muy panista. Simón fue fue con Calderón. Con Calderón vino y el Papa vino y el Francisco vino con Peña. Fue la última, Ya. que fue en 2016, que fue cuando creo que entró, ¿no? Fue en No 2016 sé, un cuando día entró quiero güey. invitar al país al Dalai Lama. No más, para mamá. A la Dalai Lama. Es lo equivalente al Papa, pero budista. Ese güey está Habrá muerto. mucho white chican, no sé. Coño. México Güey, se o de sea, good vibes. O sea, Ni con para la piel, ¿no? hacer un tipo congreso así de ¿cómo se llama? De la religiosidad, pero en los estudios sociales. Un tipo congreso así. Ahí como invitado. ¿Para el A la luz del nacional? mundo. ¿Para el nacional? Madre. Invitado especial. El obispo yucatano. No es cierto, está chingando, está chingando. Pero pues sí, güey. Entonces esa fue la historia de la guerra cristera. Opiniones que tengas, Pau. Que, bueno, para empezar, voy a ver la peli porque yo me quedé con la idea de que era como que propaganda, pero dices que no, entonces... Pues mira, yo la vi a los 14 años. Chale. Entonces ya no la volví a ver. Pero yo Ah, por recuerdo que está curiosidad. interesante. Ajá, por está interesante, está interesante. No es la como peli. Dios no ha muerto, ¿no? Nunca he visto esa peli. Así muy de que a cada cosa es como que una apología al cristianismo, a Cristo y viva Dios. O sea, literalmente cada segundo de esa película transpira eso. ¿Tú sentiste eso con la otra peli? No, va, la voy a dar una chance. Y pues el No, hecho de que fue un movimiento pues muy complejo, ¿no? No nada más... Que no tuvo como centro exclusivamente la religión, sino otro tipo de demandas y otro tipo de cuestiones. Entonces yo me quedo con eso. Y viva Cristo Rey. Quiero yo. El día 15, güey. Paulino es un fanático El día religioso. 15, en vez de decir Viva Hidalgo, Viva Cristo Viva Rey. Cristo Rey, putean, güey. Yo digo que sí, porque es un día especial, güey. Sí, en México es como que de muy mantener formas. Y ese día es como de que no creo que te Es de perdonen. guardar apariencias. Y también, obviamente. ¿Qué esperas del grito de este año del peje? Verga, güey. Viva el Yo me sexo. acuerdo del primer... Viva el coito. Yo me acuerdo del primer Se van a grito, gritar. güey.
Me acuerdo del primer Yo sé de alguien que va a gritar muy chido, güey. Güey, es que... Porque ya esta vez va a haber público. Yo sé de alguien que va a gritar muy chido. Sí, también. Pero te digo, Hijo de puta. ya te Para... Ah, pendejo. Diosito me escuchó que estaba hablando. Ya lo oyeron, Dios acaba de darle una señal a Paulino. Karma. Karma, güey. Es que dije que... Dice, ¿qué te esperas del grito de este año? Y dije, yo solamente sé que alguien va a gritar muy chido. Pero pues sí. ¿Esta opinión es que tengas tuyo, sí? Decir de que es un episodio sin duda... Creo que al igual que la reforma es complicado ver... Ah, sí. Ajá, o sea, poniendo de alguna perspectiva y viendo este aspecto, vemos cómo de alguna manera la religiosidad está muy vinculada al pueblo mexicano, si se quiere ver de alguna otra manera, a un grupo mayoritario, por no generalizar. Pues de alguna manera son sus creencias personales, de alguna manera si nos ponemos en retrospectiva, un niño desde muy pequeño por lo general, hablando de esa época específica, está muy relacionado con la iglesia. Es normal que de alguna otra manera cuando vengan este tipo de leyes quiera ir por el contrario, o sea, no, y sobre todo más cuando hablamos de la población campesina, que es la que más está vinculada con este tipo de sincretismo, si se quiere ver de alguna manera. Sobre todo que si analizamos más de fondo, esos son los grupos que más se molestan con la estructura religiosa, porque son los que negocian con el gobierno, no lo ven con buenos ojos, etc. Entonces hay que entender todos estos factores culturales para entender por qué de alguna manera se sale de control la guerra para calles, porque no vale tanto la pena seguir derramando sangre por una causa perdida, o sea, que hay que decirlo, Sí, porque realmente es una causa perdida que realmente es totalmente innecesaria. Ajá, o sea, que con una regulación tampoco tan pasada de huevos como la que quería poner, güey, era más que suficiente. Y a lo que voy, sean tolerantes, o sea, tolerantes no en el aspecto de aguantar mentadas de madre, sino tolerancia en el sentido de... ¿Tú crees lo que crees y pues felicidades? No, o sea, en el sentido de respetar las creencias del otro siempre y ¿Tú crees cuando lo que no... crees y felicidades? O sea, así como Paulino cree en un espagueti volador, en una cazuela. Ya saben, Paulino cree en cosas muy raras. Cree en los cuarzos igual. ¿Es algo sexual eso? Es como que No, una güey, clase es que no sabes que en Estados Unidos hay ahorita una... que mencionan los cuarzos, lo que está diciendo ahorita tu primita, hasta que no se traigan un cuarzo no se acerquen a mí. Mira quién lo dice. Prefiero no hablar del tema por cuestiones políticas. Ahí vas. Mira Ahí que- vas. Es que me van a... Es que voy a ser candidato Emiliano para En fin, independizar Cauquel. también puede ser. No, no es cierto, pero... No, a lo que voy, no, es lo del espagueti sí es una religión en Estados Unidos. Ah, sí, güey. Sí. No me acuerdo qué actor tenía su religión o director. No, Había una solo sé vez- que Mario Castañeda le hicieron una religión, no me acuerdo en qué país de Latinoamérica. Había un cabo, creo que había un director. Hay un podcast, güey, que una vez escuché cuando trabajaba en la pastelería que lo puso mi compañera, de una religión hiper pendeja, güey. Creo que era Rambo al que le rezaban, güey. Rambo era la deidad, me parece. No sé, pero me acuerdo de que había unos videos en YouTube de los testigos de Jehová que decían, o sea, sin menospreciar a Dani que está aquí con nosotros. O sea, Hiciste la cara del gatito con la ceja levantada, güey. o sea, en el sentido de que había unos videos en YouTube que decían, no, es que yo soy testigo de Goku y no sé qué mamada, güey. Están chingados esos videos, búsquenlo. Eran buenos Yo me tiempos. acuerdo, güey, que cuando tenía yo como, no sé, unos 12, 13 años, mi hermano compró una pegatina que decía, en esta casa creemos en Chuck Norris. Aléjese o recibirá una patada voladora. No, hablando Y de... lo pegó en la puerta. hablando güey. del último Puta, la con- putiza que le metí. No mames. Hablando del último contexto de ahí, es como que ahí con el fandom. De Chuck Norris. Oh, no, fue Ese lo es un de- meme que ya se perdió. ¿Cuál? ¿El de Chuck El de Norris? Chuck Norris, güey. Güey, yo recuerdo cuando lo invitaban a un programa y ese vato le pusieron ese tipo de memes, güey, ese tipo de como que de frases, estaba cagándose de risa, güey. Ese meme ya murió, ya. El de Chuck Norris. Ya Es no que, existe, para güey. empezar tienes que saber quién fue Chuck Norris. Exacto. Y Hay que ver bastante pues la programas. gente que sabe quién fue Chuck Norris, pues ya tiene tu edad más o menos, la de Yoshi y la mía.
Ahí por ahí la De misma hecho. edad. Me acabas de meter una idea, preguntarle a la gente así. Si ustedes tienen menos de 19 años, pongan en los comentarios si saben quién es Chuck Norris. Porque es una buena manera de... Voy a preguntar. Voy Así a mides pre- la edad, ¿no? Es como Güey, que- ahorita voy a llamar a mis científicos sociales de Instagram, güey. Para resolver esa inquietud que me acabas de dejar. Porque fíjate que es cierto. Es muy probable que el hecho de que la muerte de ese meme, güey, de Chuck Norris haya sido debido a, pues, que la gente ya no sabe quién es Chuck Norris. O pues perdió moda. O sea, porque igual pues no es como que los adultos no tengan Instagram o cosas. Bueno, eso no lo usan. Pues es No, tú que- sabes quién es Chuck Norris, ese es el pedo. Exacto, o sea... como, ¿Viste ¿no? sus películas? ¿Llegas a ver sus películas? Hay una película con... ¿Cómo se llama este pendejo? Te iba a decir Stan Lee. No ¿Cómo se llama? No, es Bruce Lee. No sé, güey. yo nunca- El arte... Este güey chino. No es Jackie Chan. Jackie Chan. El otro güey. ¿Bruce Lee? Bruce Lee. Sí, es Bruce Lee. Por eso te iba a Yo decir pensé que Stan de Lee. pelo güey. chino. Te iba a decir que Stan Lee. ¿Cuál es el pelo chino? No sé. ¿Cuál- Pensé en alguien de pelo chino. ¿Cuál, güey? ¿Un güey de artes marciales del pelo chino? ¿Qué verga hablas? No sé, güey. Pero bueno, hay una película donde de Bruce Lee contra Chuck Norris, güey, que es la escena que hicieron meme, güey, de que le pusieron la pinche cancioncita esta de las bodas, güey, la de saxofones, que nunca me acuerdo cómo se llama esta puta canción, güey. ¿Cómo va? Ta, na, 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 Ah, na. Kenny Porque G. se empiezan a desvestir, güey, porque van a pelear, güey. ¿Cómo se llama? Nunca me acuerdo cómo se llama esa Careless puta- Whisper. esa La rola. rola. Muy Nunca me sexo. acuerdo cómo se llama esa puta canción, güey, pero esa canción le pusieron a esa escena. Es chidísima la escena del meme. Pero en fin, con eso llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos puedes seguir como @sipasopodcast en Facebook, Instagram y Twitter. A mí me pueden encontrar como @manuel56 en Instagram y Twitter. A ti, Pau. A mí como Pau-3cc en Instagram y Twitter también. A ti, A Yoshi. mí me pueden en Instagram como yoshi.2807. No es un bot. Jeremy. Sí soy un bot. Me paga el Mm. gobierno para mandarle sus stories. Ah, no es cierto, está chingado. Pues bueno, en fin. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego. Ay, güey.